Bienvenidos, futuros y actuales genios de la electricidad. Soy su anfitrión, y hoy nos sumergiremos en el corazón mismo de la ingeniería eléctrica, esos 4 pilares fundamentales que todo buen ingeniero debe dominar: la asterisco resistencia, R, la asterisco inductancia, L, la asterisco reactancia, X, asterisco y la asterisco impedancia, Z. No solo eso, desvelaremos cómo estos conceptos son clave para entender uno de los fenómenos más críticos en nuestros sistemas de potencia, los cortocircuitos y el fascinante mundo de los componentes de secuencia. Prepárense para iluminar sus mentes. Empecemos por lo básico, pero no por ello menos importante. Piensen en un sistema eléctrico como una red de caminos por donde fluye la corriente. En esos caminos, hay obstáculos que controlan o influyen en el paso de esa energía. Primero, hablemos de la resistencia. La R. Imaginen la corriente eléctrica como un río de electrones. Cuando esos electrones viajan por un material, chocan constantemente con los átomos de ese material. Esa fricción, esa oposición al flujo, es precisamente la resistencia. Es como el rozamiento en una tubería. Entre más rugosa sea, más se opone al paso del agua. La resistencia convierte parte de la energía eléctrica en calor. Es por eso que un foco incandescente, por ejemplo, se calienta tanto. Su filamento tiene una resistencia que, al paso de la corriente, disipa esa energía en luz y calor. La medimos en ohmios, omega, claro. ¿La fórmula básica? Para corriente continua es simple: voltaje entre corriente. Ahora, pasemos a la inductancia, la L. Aquí la cosa se pone un poco más interesante. Imaginen que tenemos un cable enrollado, como una bobina. Cuando la corriente fluye por esa bobina, no solo pasa, sino que crea un campo magnético a su alrededor. Y aquí viene lo mágico: si la corriente que pasa por esa bobina cambia, el campo magnético también lo hace, y ese cambio, a su vez, genera una fuerza que se opone a ese cambio original de corriente. Piensen en la inercia. Un objeto en movimiento quiere seguir moviéndose, y uno en reposo, La inductancia es la inercia de la corriente. Por eso, los inductores son como pequeños almacenes de energía magnética. Los medimos en henrios, H. Son esenciales en transformadores, motores, en casi todo lo que tiene que ver con magnetismo eléctrico. ¿Listos para un salto? Hablemos de la reactancia, la X. A diferencia de la resistencia, que es una oposición constante, la reactancia es una oposición que depende de la frecuencia de la corriente alterna. Tenemos 2 tipos principales: la reactancia inductiva, XL, la oposición de un inductor que aumenta con la frecuencia, y la reactancia capacitiva, XC, la oposición de un capacitor que disminuye con la frecuencia. Ambas se miden en ohmios, omega, pero actúan de forma diferente. Son la razón por la que el voltaje y la corriente en un circuito de corriente alterna no siempre están en fase. Y llegamos al gran final de esta sección: la impedancia, la Z. La impedancia es la oposición total al flujo de corriente alterna. Es la combinación, no una suma simple, sino una suma vectorial, de la resistencia y la reactancia. Piensen en ella como la hipotenusa de un triángulo, donde un cateto es la resistencia y el otro es la reactancia. Por eso la representamos en el plano complejo. Medimos la magnitud en ohmios, omega, pero también tiene un ángulo, que nos dice cuánto se desfasan la tensión y la corriente. Es el valor clave para entender cómo se comporta la corriente en cualquier circuito de CA. Ahora que tenemos claras las definiciones, ¿por qué son tan importantes, especialmente cuando hablamos de algo tan crítico como los cortocircuitos? Un cortocircuito, para decirlo de forma sencilla, es cuando la electricidad encuentra un camino de muy baja oposición por donde ir, y entonces se dispara la corriente. ¿Cómo influyen R, X y Z? La resistencia intenta limitar la corriente, pero su efecto es menor. La reactancia es la principal limitadora de la corriente de cortocircuito en sistemas de potencia. Y la impedancia total es el valor final que nos importa. Una menor impedancia desde la fuente hasta el punto de la falla significa una mayor corriente de cortocircuito. Hagamos un cálculo rápido.
Si tenemos un sistema de $13.8 kilovolts de fase a fase y ocurre un cortocircuito con una impedancia de solo $0.5 ohmios, la corriente de falla será la tensión de fase, aproximadamente $7.96 kilovolts, dividida por esa baja impedancia. Eso nos da cerca de $16,000 amperios. ¿Se dan cuenta? 16.000 amperios. Es una cantidad colosal de energía que debe ser controlada por los dispositivos de protección. Los cortocircuitos no siempre son perfectos o balanceados. A veces, solo una fase toca tierra, o dos fases se tocan entre sí. Para analizar estas fallas asimétricas, los ingenieros usamos una herramienta genial, los componentes de secuencia. Piensen en esto, cualquier conjunto de 3 voltajes o corrientes desequilibradas puede descomponerse matemáticamente en 3 conjuntos de fasores perfectamente balanceados. La secuencia positiva es el flujo normal. La secuencia negativa tiene una fase opuesta y aparece con desequilibrios. Y la secuencia cero, esa es la importante para fallas a tierra. Son corrientes que fluyen en la misma dirección y necesitan un camino de retorno, generalmente por tierra o el neutro. Cada uno de estos componentes ve una impedancia diferente en el sistema. La impedancia de secuencia positiva, Z1, es la impedancia normal. La impedancia de secuencia negativa, Z2, es similar. Y la impedancia de secuencia 0, Z0, esa es la crucial para fallas a tierra. Suele ser mucho mayor porque involucra las características de conexión a tierra. Un ejemplo clásico, una falla monofásica a tierra. Es el tipo de cortocircuito más común. En este escenario, las 3 corrientes de secuencia son iguales y fluyen en serie a través de sus respectivas impedancias de secuencia. La corriente total de falla a tierra es 3 veces la corriente de secuencia 0. Observen cómo la impedancia de secuencia 0 tiene un impacto significativo. Es vital para el diseño de los sistemas de puesta a tierra y la coordinación de protecciones. Momento de activar las neuronas. Aquí les va una pregunta rápida para ver si estamos en sintonía. Si la corriente de secuencia positiva, negativa y 0 son iguales en magnitud en un punto de falla, ¿qué tipo de cortocircuito ha ocurrido? A. ¿Un cortocircuito trifásico? B. ¿Un cortocircuito bifásico? C. ¿Un cortocircuito monofásico a tierra? La respuesta correcta es C. Un cortocircuito monofásico a tierra. Bien hecho si la acertaron. Para aquellos que quieran ir un paso más allá, les recomiendo encarecidamente buscar simuladores de circuitos online. Hay muchas plataformas gratuitas donde pueden arrastrar y soltar resistencias, inductores, capacitores, variar la frecuencia de la fuente y ver cómo la impedancia total del circuito cambia. Es una forma excelente de ver estos conceptos en acción. Puedes incluir enlaces a simuladores en la descripción del video. Hemos recorrido un camino fascinante hoy, desde la fricción de un electrón hasta la complejidad de las fallas asimétricas. Hemos visto que la resistencia disipa energía, la asterisco inductancia asterisco la almacena en campos magnéticos, la asterisco reactancia asterisco se opone al cambio de corriente alterna dependiendo de la frecuencia, y la impedancia asterisco lo engloba todo, siendo el factor decisivo en los sistemas de K. La comprensión profunda de R, L, X y Z, junto con la herramienta de los componentes de secuencia, no es un mero ejercicio académico. Es el arsenal de todo ingeniero eléctrico para diseñar sistemas seguros, seleccionando el tamaño adecuado de interruptores, proteger equipos y vidas, coordinando relés de protección, y optimizar el rendimiento de nuestras redes eléctricas. Este conocimiento es la piedra angular para construir, operar y mantener las redes eléctricas que impulsan nuestro mundo moderno. Así que, sigan explorando, sigan preguntando y sigan aprendiendo. La ingeniería eléctrica es un campo vibrante y lleno de desafíos emocionantes. Este conocimiento es la piedra angular para construir, operar y mantener las redes eléctricas que impulsan nuestro mundo moderno. Así que, sigan explorando, sigan preguntando y sigan aprendiendo. La ingeniería eléctrica es un campo vibrante y lleno de desafíos emocionantes. Esperamos que con esto hayan aprendido un poco más acerca de los cortocircuitos y sus relaciones con las redes eléctricas y la ingeniería eléctrica. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse para más contenido de Grupo Katsa. Nos vemos en la próxima.